Bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Desconversos, el programa de Radio Sefarad dedicado a todos aquellos que han decidido volver al judaísmo con sus historias personales tan variadas como la diversidad es la característica del judaísmo. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Ruth Timón, una buena amiga. Ruth es abogada, tiene dos hijos que han sido además alumnos del Colegio Gavirol de Madrid, y Ruth pertenece a la comunidad judía reformista de Madrid. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, Elioseba. Gracias. Bueno, Ruth, la pregunta obligada, aparte de cómo estamos y todas estas cosas tan importantes en este momento, la pregunta obligada, ¿qué te lleva a ti al judaísmo, Ruth? Bueno, pues muchas cosas. Primero porque la familia de mi padre sí que en la época anterior a la Inquisición y demás, sí que era judía. Luego, pues en la zona donde ellos vivieron tuvieron que convertirse al cristianismo forzosamente y se perdió ya un poco todo. Entonces, bueno, realmente yo sí que creo que hay ahí como una especie de espíritu flotando que te va guiando en el camino para volver a reencontrarte en alguna generación con tu raíz verdadera, ¿no? Eso fue por un lado. Luego, por otro lado, sí que es verdad que mi formación fue siempre en colegios religiosos. Y yo creo que eso muchas veces te hace también cuestionarte un poco pues ciertas cosas, ¿no? Y también te lleva a la creencia de un único Dios y en la línea de lo que es el judaísmo como dogma de fe, ¿no? Esa es una historia que me suena familiar. Mucha gente que he entrevistado antes y yo misma siempre hemos pensado que hay algo por ahí que nos lleva de alguna manera más o menos misteriosa. A veces es el cristianismo como religión que te inicia ya a un conocimiento del judaísmo, y otras veces es esa especie de alma flotante que decías tú, que está por ahí, nos llama de alguna manera que no podemos entender, pero que sí que es cierto que nos llama. ¿Cuándo haces tu conversión y dónde, Ruth? Pues hace muchos años, tanto que ya he perdido la cuenta, la verdad. Fuiste de las pioneras, entonces. Pues, a ver, yo empecé a ir a la sinagoga, pues hará... a ver, ¿qué te diga? Déjame que piense... Pues hará 15 años, una cosa así. Y estuve realmente, digamos, en proceso de conversión sin ir al Beit Din, pues estuve unos 5 años más o menos. O sea que me convertí hace mucho tiempo, sí. ¿Dónde hiciste la conversión al final ya? Cuando te decides ya a ir al Beit Din, a la mikve y decir, venga, para adelante. Pues yo lo hice con un Beit Din internacional del movimiento judío reformista en Barcelona y bueno, pues fue muy bien, porque además fue muy entrañable porque, bueno, aparte de las preguntas oficiales, digamos, de Beit Din y demás, mis hijos también pasaron un pequeño Beit Din y fueron cargados con los libros del colegio de hebreo, fueron cargados con cosas que habían hecho, que si para Purim, que si para Hanukkah, que si no sé qué, desplegaron un arsenal encima de la mesa, que se empezaron a jugar, el tribunal del Beit Din ya les empezó a preguntar, ellos les daban las cosas, los otros se las cogían, jugaban al mismo tiempo otra vez. O sea que fue en ese sentido fue muy entrañable y muy bonito también, muy emocionante. Sí, no hay nada más bonito que pasar un proceso tan importante en la vida como una conversión con los hijos. Sí. Que a partir de ahí también, claro, adquieren su judeidad. ¿Qué cambios en tu vida has experimentado así más profundamente a la hora en general?
a la hora ya de convertirte al judaísmo? ¿En qué ha cambiado tu vida? En cualquier aspecto que tú me quieras contar, Ruth, el que te parezca más familiar, más personal, más el que tú decidas. Bueno, pues como cambio positivo, yo diría que tengo una disciplina mayor sobre mi mente y sobre mi cuerpo, porque la práctica del judaísmo y la práctica real conlleva realmente que tú tienes que comer de una determinada manera, privarte de cosas que en España están muy extendidas en cuanto a la cultura gastronómica. Luego también, por ejemplo, en fiestas, pues en España en general no son esas fiestas, son días laborables. Entonces, bueno, yo que trabajo por mi cuenta y a veces tengo juicios y demás, pues tienes un poco de complicación en eso. Entonces, en ese sentido, se ha cambiado porque tienes que organizarte más, tienes que, bueno, pues no dar explicaciones, pero sí que hay veces que tienes que conjugar un poco lo que es la vida civil con la vida religiosa y eso a veces no es fácil. Por lo demás, pues luchar con la tecnología, porque los chicos, por ejemplo, son muy dados a estar con plays en Shabbat, no sé qué, y tienes que estar permanentemente. Yo ahora ya son más grandes y es diferente, pero cuando eran pequeños era estar detrás de ellos permanentemente en la lucha de la tecnología y su no uso en Shabbat, por ejemplo, ¿no? Y eso también cambió, también eso nos, pues varió para nosotros. Por lo demás, yo creo que no tengo así un gran cambio en mi vida. No me cuesta nada practicar judaísmo de una forma activa y no tengo más complicación, la verdad. ¿Tu entorno no judío cómo acoge el hecho de que te conviertas familiar, profesional? Ya has comentado algo que, bueno, que realmente el mundo laboral no está muy preparado por mucho que haya leyes que nos amparan en cuanto a trabajar, tu fiestas, tal. Pero así en un poco un entorno más familiar, más cercano, ¿cómo acogen tu conversión y la de tus hijos al judaísmo? Bueno, la verdad es que la acogida fue muy, muy buena. Yo tengo padres que viven todavía y la verdad es que lo acogieron fenomenal. No dijeron nada, ni se opusieron, ni tuvimos ningún problema de nada. Mis amigos fenomenal también, muy bien. Todo, en general yo tuve muchísima suerte de tener un entorno que lo acogieron estupendamente y sin problemas. Se ponen un poco pesados con el tema de las comidas, preguntando todo el rato por qué no comes esto, pero por qué no, porque sí, porque no sé qué, y en eso se ponen un poco pesados. Preguntan muchas veces, pero ¿por qué no lo comes? ¿Pero por qué? ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso puesto? Pero nada más, bueno, y ya como nos conocemos, pues ya me lo tomo muchas veces a risa, ¿no? Y a veces le digo, porque sí, se acabó. Y nada, se ríen. Pero sí, muy bien, respetan muchísimo, muchísimo, muchísimo todo. Es más, me pasa que algunas veces tengo que ser yo la que les diga, bueno, no os preocupéis, que no pasa nada, que no sé qué, porque les da como miedo a algunas cosas, sobre todo el tema de comidas. Sí. Siempre preguntan 200 veces, y esto lo puedes comer, y esto no, y esto sí, y qué pongo de comida si te invitan a su casa, cosas así. Pero bueno, muy bien. La verdad es que en eso estoy muy, muy orgullosa y muy agradecida también. ¿Has tenido alguna vez algún problema de antisemitismo, algún tipo de rechazo, más o menos explícito? A lo mejor es la típica bromita o es algo más directo. ¿Has tenido alguna vez, también un poco por tu profesión como abogada, has tenido algún tipo de problema? A ver, yo siempre cuento una anécdota que me pasó. Yo soy concejal del pueblo donde vivo hace muchísimos años y este año es el 10º año que soy concejala, y sí que una vez en un pleno, sí, bueno, porque yo por delante puse que era judía para evitar precisamente ataques de algún tipo, ¿no? Entonces sí que una vez en un pleno sí intentaron un poco
no sé muy bien si hacer algún comentario tipo antisemita, pero sí un poco poner en evidencia mi judaísmo, ¿no? Y la verdad es que lo paré enseguida y no fue a más y no se han vuelto a atrever. Luego, alguna vez, sí, por ejemplo, tengo algún tipo de problema con el asunto del territorio, más bien de política, ¿no? De territorio, palestinos, etcétera. Ahí sí que tengo alguna vez comentarios, pues un poco, no voy a decir elevados de tono, pero casi. Y alguna vez en el despacho, alguna vez en el despacho, yo sí tengo algún símbolo judío en el despacho, alguna gente me pregunta, otra gente hace algún tipo de sainete gracioso, que también tengo que parar, y una vez sí me pasó, dos chicos que vinieron al despacho, iban a crear una sociedad y les estábamos mi socio y yo atendiendo, y uno de ellos sí que hizo un comentario de tipo de que no querían ser los típicos empresarios judíos que malpagaban a la gente, que eran usureros y que se quedaban con el beneficio y no sé qué. Entonces sí que tuvimos ahí 4 palabras y sí que les indicamos que no volvieran más. No fue directamente a mí, pero sí fue un comentario un poco subido de tono. Por lo demás, no he tenido así mucho más. Bueno, yo creo que ya es bastante tener esto. Sí, sí. Pero sí. Bueno, siempre creo que he sabido defenderme y parar los pies a la gente y no ha llegado nunca a nada más. ¿Cuál es el balance de todos estos años que llevas ya dentro del judaísmo? ¿Un balance así global? ¿De lo bueno, de lo malo? ¿Lo volverías a hacer? Sí lo volvería a hacer porque creo que es mi identidad y lo busqué yo, con lo cual creo que, vamos, no podría haber hecho mejor cosa, ¿no? Yo creo que muy positivo, sopesando lo negativo que creo que no está, lo negativo a veces viene más de dentro que de fuera, pero es muy positivo y desde luego no me arrepiento en absoluto. Creo que me he encontrado a mí misma, he llevado a mi familia por el camino que yo creía que era el que debía de ser y bueno, pues muy orgullosos. Bueno, Ruth, muchas gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer. Atendido y a ti, muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte, ya lo sabes. Pues igualmente, enhorabuena por el programa, me parece una iniciativa estupenda, muy buena, además, pues conocer distintos puntos de vista de distintas conversiones y distintos tipos de gente dentro de que somos lo mismo, pues me parece una iniciativa de verdad maravillosa. Se echaba de menos y gracias por hacerla. Sí, es bastante, creemos que es bastante necesario también que se oigan las voces de quienes hemos decidido volver. Un beso muy fuerte. Igualmente. Gracias. Aquí está.